Bueno, entonces, buenas noches para todos los asistentes. Primero que todo, en nombre de la presidencia y la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, dar la bienvenida. Lo segundo, este es un trabajo y es el primero de muchos, que ojalá sea así, de una reunión interinstitucional en las cuales va dirigida a presentar casos clínicos de importancia. Esto se trabajó con la presidencia de la seccional central, con la presidencia del doctor John Liévano, además con la alianza del capítulo de enfermedad coronaria que está liderando el doctor Manuel Álvarez, en el cual uno de los objetivos era tratar de presentar casos clínicos y hacer una revisión y tratar de transmitir la experiencia que los diferentes sitios a nivel del capítulo de la seccional central o de todas las personas que se conecten pudieran enriquecer esta reunión. Entonces, en el día de hoy se tomó un tema que el nombre lo dice, de bastante controversia, que son los pacientes que presentan ectasia coronaria. Es un tema bastante interesante. Y el grupo que va a trabajar este tema está el doctor Cristian Camilo Alvarado, que es especialista en medicina interna y es residente de cardiología de la Universidad del Bosque de la Fundación Santa Fe. El doctor Juan Francisco Figueroa, especialista en medicina interna, cardiología, y en este momento hace parte o coordina el Centro de Infarto Agudo del Miocardio de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El doctor John Liévano, que es el presidente de la seccional central y es presidente del Colegio Colombiano de Moinami, Manuel, que está liderando el capítulo. Entonces yo como presidente voy a también acompañándolos en la parte de la discusión y le doy el paso a John para que presente a nuestros conferencistas. Muchas gracias por esta iniciativa que enriquece nuestra sociedad. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Fernán, por la introducción. Tal como tú lo mencionaste, la idea es que más o menos cada 2 meses vamos a tener una reunión interinstitucional. Los servicios de cardiología de los diferentes hospitales y clínicas del capítulo central están cordialmente invitados, en el sentido de que si quieren participar en la reunión nos envían digamos, la solicitud, revisamos el caso y pues bienvenidos. La idea es esa, revisar no necesariamente el caso más exótico, sino casos que en algunos momentos tienen mucha controversia con respecto al manejo, en qué hacer con estos pacientes. Y muy amablemente el doctor Álvarez y los doctores Alvarado y Figueroa de la Fundación Santa Fe van a arrancar esta primera reunión, en la cual esperamos que a través de preguntas y respuestas ustedes nos puedan nutrir con sus inquietudes sobre qué eventualmente hacen en sus instituciones y podamos tener pues una sesión bien interesante al respecto. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Cristian Camilo, quien arrancará con el caso clínico que tenemos para ustedes esta noche. Muchas gracias. Perfecto, doctor John Liévano. Muy buenas noches a todos. Un gusto inaugurar esta primera sesión de educación virtual de la Sociedad Colombiana de Cardiología. El paciente que les vengo a presentar en esta noche es un paciente de 77 años de sexo masculino, bogotano, pensionado, que nos consultó a la Fundación Santa Fe el día 4 de junio del presente año. Es un paciente que consulta por dolor torácico y en esa semiología de dolor la podríamos agrupar en estas características. Es un dolor que le inicia a las 3 de la mañana, lo hace consultar y llega al hospital a las 9 de la mañana, 6 horas de evolución de un dolor que se caracterizó por ser persistente, localizado en el hemitórax izquierdo, con un carácter opresivo y que inició durante el reposo mientras dormía. En la escala análoga visual el paciente mencionaba que tenía una puntuación de 6/10 y algo muy importante, una irradiación bilateral para ambos miembros superiores con unos concomitantes dados por diaforesis y náuseas. Desde el punto de vista clínico, estas fueron las características y era un paciente que desde el punto de vista de revisión por sistemas no tenía ninguna otra sintomatología en ninguno de los otros sistemas evaluados. Y de forma antecedente personal, lo más relevante, era una hipertensión arterial de 11 años de evolución asociado a un patrón y a una enfermedad
del colesterol, una dislipidemia de 9 años de evolución aparentemente bien tratados, un paciente desde el punto de vista de adherencia farmacológica en un 100%, y una enfermedad renal crónica que desde el punto de vista de evolución durante los últimos años tuvo como desencadenante probablemente una nefrectomía derecha de causa no clara y en la cual no pudimos establecer la etiología del interrogatorio. Desde el punto de vista de hábitos, era un paciente que no presentaba ningún tipo de hábitos relacionados con tabaquismo o alcoholismo, y desde el punto de vista de actividad física realmente no era sedentario, tenía una actividad física moderada que lo mencionó al ingreso a nuestra institución. También desde el punto de vista de alergias no mencionó ningún tipo de antecedente. Desde el punto de vista de examen físico al ingreso a nuestra institución, básicamente lo que predominaba desde el punto de vista de signos vitales fue una normotensión, no tenía signos cardíacos de falla aguda, ni tampoco signos de sobrecarga hídrica ni de hipoperfusión que estuvieran relacionados con falla cardíaca. A la auscultación y a esos hallazgos auscultatorios no encontramos algún tipo de desdoblamiento, de soplo, de frote pericárdico que nos permitiera determinarlo, algún tipo de documentación de estos hallazgos. Desde el punto de vista de su peso corporal, logramos determinar un índice de masa corporal en 29.3, lo que lo clasificaría para un nivel de sobrepeso. Vamos a hacer un poco hincapié en todo lo que fue el electrocardiograma de ingreso, ¿sí? Un electrocardiograma donde vemos desde el punto de vista de la cara inferior la presencia de una elevación del segmento CT que correspondía a una lesión subepicárdica de la cara inferior. Estas, desde el punto de vista electrocardiográfico, mostró cambios recíprocos o imagen en espejo a nivel de las derivaciones anteriores, como vemos a nivel principalmente de B2, B3 y de la cara lateral alta. También mencionarles que desde el punto de vista algorítmico, la interpretación de dicho electrocardiograma se hizo en los primeros 5 minutos después de la toma de esto, y por eso coloqué las horas en la parte inferior de la diapositiva. También mencionarles que desde el punto de vista de algoritmo de síndrome coronario agudo, vemos que la elevación del segmento CT es mayor en D3 que en D2, que en términos generales nos podría también, empezando con este cuadro clínico, a determinar cuál podría ser el territorio comprometido, ¿sí? Y cuando tenemos elevaciones de D3 por encima de D2, probablemente eso esté correlacionado con territorios de la coronaria derecha. Durante la estancia, mientras llamábamos, como sabemos, a hemodinamia, pues tomamos una placa de tórax. La placa de tórax realmente fue normal. Y en nuestro centro de cuidado clínico de la Fundación Santa Fe, pues realizamos todo lo que era el manejo inicial antiisquémico, el manejo del dolor con nitratos, la carga de alta intensidad de estatina, en este caso fue atorvastatina, y pues iniciamos el manejo anticoagulante obviando el bolo por el tema de la edad. Como sabemos desde el punto de vista algorítmico, estos pacientes con elevación de ST, la angioplastia y la PCI primaria estaba indicada y nuestro paciente fue llevado a dicho procedimiento. Desde el punto de vista de la angiografía, en esto nos vamos a detener un poco, vamos a ver estos hallazgos durante esta realización de este procedimiento. Lo primero que les quiero mencionar es a nivel del tronco principal. Encontramos un aneurisma que comprometía principalmente la parte media de ese tronco principal. Vemos desde el punto de vista de las demás arterias, un ramus, una arteria circunfleja, un ramus intermedios y una descendente anterior, todas estas con unos patrones de llenado que eran lentos en esta proyección. Acá nuevamente podemos ver en esta proyección Spider un aneurisma importante de ese tronco principal izquierdo. Y aquí lo que nos llama la atención, además de del patrón lento de llenado, tanto de ramos intermedio como de la circunfleja, es esa
es ese patrón de llenado lento de predominio también en la descendente anterior, sin lesiones significativas que en este momento de esta proyección fueran susceptibles de algún tipo de implante o colocación de algún stent. En esta proyección, donde podemos ver que se ve mucho mejor la descendente anterior, vemos que hay un compromiso importante de ese patrón de llenado, pero lo que más llama la atención en esta proyección es esta posteroventricular, donde vemos que hay un llenado anterógrado de esta rama, lo que nos podría también dar pistas de qué podríamos encontrarnos en el árbol coronario derecho. En la geografía cuantitativa se realiza la medición del mismo aneurisma, donde encontramos un diámetro máximo de 12 milímetros, el cual se documentó. Y en estas proyecciones derechas, básicamente lo que encontramos son ectasias severas a nivel de todos los segmentos de la corona derecha, principalmente el proximal, y el cual pues conllevaba a un patrón de llenado lento, pero también, como vemos, no hay flujo distal, y ese flujo distal se correlacionó o se definió como probable lesión trombótica que nos comprometía sector distal, que nos comprometía toda la parte de ese llenado distal. Entonces, desde el punto de vista del informe como tal, y hago hincapié, como ven en la diapositiva, en el contraste que usamos, que fue relativamente un contraste menor a 50 cc, pudimos documentar desde el punto de vista diagnóstico un tronco principal con un aneurisma gigante y una alteración de flujo con un diámetro de 12,5 milímetros. También, como vemos en la diapositiva, vimos una descendente anterior con ectasias proximales y flujos muy lentos, con un llenado muy tardío del vaso distal que comprometía tanto las ramas septales y diagonales, y también un llenado anterógrado de la rama posteroventricular. La coronaria derecha era un sistema dominante derecho con ectasias severas y con una presumible oclusión total trombótica, con una imagen no clara de un trombo intraluminal. Finalmente, el diagnóstico de trabajo post-cateterismo fue una enfermedad ectásica coronaria severa de los vasos con un gran aneurisma del tronco principal izquierdo. El ecocardiograma. Desde el punto de vista del ecocardiograma, les traigo los planos ortogonales más importantes. Llamaba la atención en la geometría ventricular un grosor relativo de pared alterado con una masa ventricular indexada normal, lo que nos da para una remodelación concéntrica. En los planos ortogonales, en el plano valvular, la aorta a nivel de las valvas muestra una leve esclerosis. Desde el punto de vista diastólico solo tuvimos una alteración en la relación EA desde el punto de vista del flujo transmitral. Y en la parte de las velocidades aórticas y el gradiente medio de la aorta desde el punto de vista de estos patrones ecocardiográficos fue normal. Pero realmente lo que quiero que miren, y les traigo la importancia de esta parte, que todo sea correlacionado, es proyecciones apicales. Entonces, en las primeras dos vemos un eje de 4 cámaras, donde vemos una hipoquinesia a nivel del septum basal, ¿sí? Cuando comparamos la pared lateral con el casquete, vemos que hay un menor engrosamiento radial. Eso se correlacionó en las dos proyecciones de las 4 cámaras. También en las 2 cámaras vemos cómo hay una hipoquinesia de la pared inferior que correspondería a ese territorio de ese vaso con esa oclusión trombótica. En el 3 cámaras también lo pudimos observar en una forma importante y lo corroboramos con un strain. Sí, el strain no se hizo para calcular el strain global longitudinal porque realmente fue normal, sino para mirar esos sectores desde el punto de vista de esta proyección. Y vemos cómo los segmentos basales versus los segmentos apicales estaban más comprometidos, y las áreas más comprometidas también correspondían a las áreas de la pared inferior y el tabique del septum interventricular en el área basal. En esta diapositiva, básicamente lo que les quiero mostrar en cada una de las columnas es la evolución de nuestro paciente en los 4 días que estuvo en la fundación.
Y lo que les quería mencionar era básicamente que el paciente tenía una falla renal crónica de base al interrogatorio y al reinterrogatorio. El paciente mencionaba que tenía creatininas alteradas que estaban previos a este evento. También mencionarles que desde el punto de vista cardiometabólico, el paciente venía en control estatínico de su parte de su colesterol LDL y que durante la hospitalización, como podemos observar, tuvimos fluctuaciones de la creatinina, especialmente después de las 48 horas del cateterismo. Esto lo correlacionamos desde el punto de vista multifactorial con la presencia no solo de la nefropatía o de la enfermedad renal crónica previa, sino también con la nefropatía inducida por medio de contraste, que sabemos que es una de las causas de lesión renal aguda post procedimiento intervencionista. Finalmente, en el cuarto día logramos una mejoría desde el punto de vista de sus azoados y logramos llevar a ese paciente a mejoría de estos parámetros. Este sería el punto de inicio de lo que se viene en esta segunda parte, que son los diagnósticos de trabajo. Entonces nos quedamos con un paciente que consulta con un infarto con elevación del segmento ST, con un KILIP-1, una enfermedad tásica que ha sido documentada a través de un cateterismo donde observamos una ectasia severa coronaria de 2 vasos y un gran aneurisma del tronco principal izquierdo, y los antecedentes que les he mencionado en el contexto de la nefropatía derecha y la enfermedad renal crónica. Le doy la palabra al doctor John Liévano para continuar esta transmisión. Listo, mi doctor Cristian. Bueno, muy buen caso, creo yo. Vamos a intentar hacer una pequeña discusión y voy a hacer lo siguiente. Voy a intentar que un clínico, un intervencionista y un cirujano nos den su opinión de cómo abordar estas cosas. Yo quisiera preguntarle al doctor Fernán Mendoza si me colabora con 2 preguntas. Uno, ¿ha cambiado la atención del paciente con infarto con elevación del segmento ST en la institución, en la clínica Chayo, donde tú estás, o seguimos optando por angioplastia primaria, o este caso en particular, que es un infarto inferior que vi que no llegó con compromiso hemodinámico, eventualmente uno podría haber manejado con trombolisis? ¿Cuál es hoy la aproximación en tu centro? Y 2, ¿qué hacemos con un síndrome coronario agudo en un paciente con esta ectasia coronaria? Desde el punto de vista desde el punto de vista clínico, ¿cómo lo abordan ustedes, Fernando? Bueno, gracias, John. No, o sea, te puedo comentar de que definitivamente en este momento y basados en las guías actuales, el enfoque del síndrome coronario agudo con elevación del ST es pensar, lógicamente, de acuerdo a los tiempos, es la posibilidad de hacer una intervención coronaria percutánea primaria. Sí, entonces tenemos, ojalá cumplir los tiempos, que si el paciente llega, ojalá ese tiempo de 60 minutos, si llega a un sitio que tenga intervención coronaria percutánea, si es remitido podríamos tolerar 90 minutos y si hay un traslado debería ser menor de 120 minutos. Lógicamente, si no se cumplen esos tiempos, la pregunta que hacemos es que si no se puede hacer la intervención, entonces el asunto secundario es optar por una terapia trombolítica, que también el tiempo de esa terapia trombolítica debería ser un tiempo menor a 10 minutos. Antes se hablaba 30 minutos, ahora es menor de 10 minutos si nos seguimos por la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. La situación compleja es que llamamos al intervencionismo y nos encontramos con esta situación donde hay ectasias, aneurisma o flujos lentos, y la pregunta es, o sea, sabemos de que aquí en esta situación, en lo cual además están comprometidas diversas arterias, hacer una terapia intervencionista no, pensar en una terapia, ahí va a estar nuestros colegas de cirugía cardiovascular, pensar en que ese paciente, si no tiene un choque cardiogénico, pensar en una revascularización quirúrgica tampoco, entonces pensaríamos un manejo médico. Y el manejo médico es pensar si ya teniendo el cateterismo y sabiendo estas lesiones y hay una arteria que tiene un flujo bastante comprometido, es devolvernos y ver si ese paciente pudiera ser trombolizado, porque el ST sigue persistente, si él sigue con dolor habría que hacer algo. Entonces habría que trombolizar al paciente
y luego decidir posteriormente entre terapia antiplaquetaria dual o pensar una terapia anticoagulante, y habría que pensar en la warfarina. Creo que podríamos más adelante comentar otras cosas, pero sería el enfoque. Ahora, el que tiene sin elevación del ST es más claro en el sentido de que no había que estar pensando en algo de reperfusión, pero ahí sí la terapia antiplaquetaria y después decidir cuál se deja anticoagulado y cuál no. Gracias, Fer. Una pregunta adicional para ti. Hoy, en el centro donde estás, todos los pacientes que llegan con infarto con elevación del ST son eventualmente o potencialmente pacientes COVID positivos. ¿Se le está haciendo algún tipo de prueba o sencillamente protección adecuada y no más? Es interesante, pero estamos siguiéndonos. O sea, inicialmente, y te comento sinceramente, hubo una discusión basados en unos algoritmos que salieron de las primeras guías de síndrome coronario agudo, y todos revisamos, ¿te acuerdas ese tema en el cual hay una tendencia de priorizar la trombolisis? Pero después, analizando, nos dimos cuenta que ese era un escenario de pandemia y crítico en el cual las unidades de hemodinamia pudieran estar ocupadas, etcétera, y entonces la trombolisis se convierte en una alternativa. Pero si el escenario todavía no es ese, hay que considerar que el paciente que llega con todas las medidas de protección, y definitivamente lo mejor es ojalá llevarlo a una intervención coronaria percutánea, porque además logramos resolver la situación. Hemodinamia entra con todas sus medidas de protección, y esos pacientes tienen estancias cortas, a menos que salgan para cirugía o salgan que tengan otro tipo de complicación. Entonces acortamos las estancias hospitalarias. Esta conclusión, nos devolvimos, y esa intervención coronaria percutánea en esta era es la recomendación. Vale, doctor Fernán, muchas gracias. Bueno, yo creo que el caso que presentan es un caso muy ilustrativo en el sentido de que la enfermedad ectásica coronaria no es tan infrecuente como pareciese, a pesar de que uno ve reportes que puede estar incluso por debajo del 1%, hay también reportes que hablan hasta de un 1 a 5%, es decir, que no es tan infrecuente que nos encontremos tanto el clínico como el intervencionista ante esta situación. Yo no sé, creo que está el doctor Moore, de cardiólogo intervencionista. Me gustaría saber desde la perspectiva de un cardiólogo intervencionista cómo abordar estos pacientes con enfermedad coronaria ectásica en el escenario de un síndrome coronario agudo. Porque aquí lo que tú decías, Fernán, podríamos optar por dejarlo quieto y eventualmente utilizar una terapia antitrombínica y antiplaquetaria potente y volver a revisar o intervenir en este momento. Bueno, ahí creo que varias alternativas, y me gustaría saber el doctor Jorge qué piensa al respecto. No sé si me están oyendo. Te oímos bien, pero no te vemos. Bueno, mejor así. Bueno, buenas noches, John. Muchas gracias, Fernán y Camilo. ¿Cómo les va? Y Francisco, que debe estar por ahí esperando la oportunidad para hablar. Pues este caso lo hice yo en la urgencia. En realidad, el hallazgo angiográfico que ustedes vieron ahí, digamos que no se relaciona con los hallazgos electrocardiográficos que tenía. Yo lo que creo con este paciente, porque la decisión final que tomamos, que fue dejarlo quieto, fue básicamente porque cuando lo pasamos a la sala, le hicimos la arteriografía coronaria, el paciente había mejorado del dolor que tenía y los cambios eléctricos habían mejorado. Yo lo que creo es que él trombosó la coronaria derecha en un segmento más proximal y embolizó posteriormente a un segmento más distal, que además estaba protegido por circulación colateral, parcialmente por lo menos. En ese ámbito, lo que decidimos fue ser muy conservadores, porque además lo que nosotros hemos visto, John, con la experiencia en intervenir estos pacientes con ectasia y aneurismas, es que el resultado de la intervención percutánea con stents es muy malo. Generalmente lo que uno encuentra es una carga trombótica muy alta, y al final el paciente termina inclusive embolizando distalmente y comprometiendo la circulación colateral, y muchas veces el paciente que entra estable sale inestable de la sala. Entonces, no es fácil tomar la decisión. Lo otro que podemos hacer cuando tenemos un paciente inestable o con mucho dolor y con cambios eléctricos muy grandes y un infarto muy grande, por supuesto que es utilizar catéteres de trombectomía.
como el Expot y como algunos otros catéteres de diseño más moderno que creo que podrían ser de utilidad, aunque no tienen una evidencia muy grande. Y lo otro que hacemos con alguna frecuencia en estos pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST es que utilizamos en algunos casos inhibidor de glicoproteína 2B3A, que sigue casi siendo la única indicación, que son pacientes como medida de salvamento. En la sala de hemodinamia utilizamos el tirofiban y lo dejamos con triple terapia antiplaquetaria durante 24, 48 horas, y muchas veces volvemos a hacer una mirada por cateterismo del resultado, y en general, en la mayoría de las veces, si se está haciendo un estudio al respecto en varias instituciones, en general lo que encontramos es que hay mejoría bien significativa de la carga trombótica, y la mayoría de las veces estos pacientes no requieren ningún otro tipo de intervención. En general, esta es una enfermedad que es de manejo farmacológico médico, y paradójicamente lo que John dice, pues aunque es relativamente frecuente y nosotros la vemos con más frecuencia cada vez, no hay una evidencia que nos diga qué hacer. Entonces, ahorita lo que va a revisar el doctor Figueroa, pues es precisamente eso. No hay nada que con una evidencia contundente nos indique qué hacer. Entonces, al final estamos en un terreno en el que la decisión es con base a la experiencia y a cómo esté el paciente y a individualizar cada caso. Vale, Jorge. No, de acuerdo contigo. En realidad es poco lo que uno puede hacer usualmente en estos casos. Probablemente después de la revisión del doctor Figueroa podríamos hablar de un escenario que es el paciente que tiene una ectasia o un aneurisma, ya no en el contexto de un síndrome coronario agudo, sino probablemente en el contexto de angina crónica. Eventualmente, ¿qué cosas podríamos hacer? Y quisiera terminar preguntándole a un cirujano con qué frecuencia ellos ven o se ven abordados por pacientes que tienen aneurismas o ectasias coronarias, y qué tipo de tratamientos en general les pueden ofrecer desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, me acompaña el doctor Rincón, cirujano cardiovascular también de la Fundación. Entonces, Mauricio, si nos das tu opinión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen todos. Bien. Y de acuerdo con los panelistas y con lo que acaba de mencionar el doctor Moore, casi siempre lo que terminamos haciendo es lo que tiene que ver con la experiencia de cada centro, y que es muy baja por la misma presentación de esta enfermedad. Usualmente estos pacientes pues terminan en un manejo multidisciplinario, en una junta médico-quirúrgica con hemodinamia, con cardiología, nosotros, y casi siempre el manejo inicialmente es médico, después percutáneo, y nosotros terminamos viendo las complicaciones, sobre todo en el contexto de esos pacientes crónicos, más que del síndrome coronario agudo como tal. Esos pacientes, cuando se llevan a cirugía, es porque son aneurismas gigantes, más de 8 milímetros, este tiene 12 milímetros si no estoy mal, pacientes que hacen isquemias repetidas, digámoslo así, después de un tratamiento claramente médico bien manejado, pacientes que hacen fístulas, que hacen rupturas a cavidades, que hacen eventos trombóticos y generan un aneurisma mucho más grande. Esas serían como las indicaciones de cirugía. Yo creo que no hay experiencia grande en ningún centro en el mundo, probablemente en Colombia tampoco, pero sí, tal vez 1 a 2 veces al año se enfrentan los grupos a esta enfermedad en cuanto a la cirugía, y lo que hacemos es básicamente idealmente una resección del aneurisma o una ligadura proximal del aneurisma con una concomitante revascularización distal. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Moore. Este es un tratamiento idealmente médico porque finalmente es el tejido, el endotelio, el vasoreceptor que está enfermo, y por más tratamiento que le hagamos un puente ahí no sabemos qué futuro tenga. Agudamente, digamos, el paciente sale del hospital revascularizado. Ideal tener en cirugía un flujómetro para medir bien la calidad de ese puente, pero es muy probable que a futuro la naturaleza de su enfermedad pues le marque el pronóstico. John, una pregunta a Jorge. Sí, interesante el planteamiento de que si ya el dolor mejoró y el ST cayó, lógicamente la estrategia de utilizar terapia triple, incluyendo un inhibidor de glicoproteína B3A, es una buena alternativa, y creo que es lo más frecuente que se coloca. Si el ST persistía y el dolor persistía,
¿pensarían en la trombolisis como dije yo inicialmente o seguiríamos otra vez con terapia antiplaquetaria triple? Jorge, ¿qué piensa? Yo creo que en nuestro caso haríamos triple terapia antiplaquetaria. Antiplaquetaria. Sí, es lo que haríamos. Si me dan un minuto, yo les cuento rápidamente un caso que le comenté ahorita al doctor Figueroa antes de que saliéramos de la fundación, que tuvimos en la fundación y que Mauricio no conoció, por supuesto Camilo tampoco, que fue un muchacho de 19 años que nos llegó con un infarto anterior y cuando le hicimos la arteriografía coronaria lo que tenía era un gran aneurisma de la descendente anterior proximal. Era un muchacho que era consumidor de marihuana, mucha cocaína ocasionalmente, y nosotros pues dijimos, bueno, esto está relacionado con su consumo de drogas. Yo lo seguí viendo a él en consulta, resulta que el muchacho lo dejamos en manejo médico anticoagulado con warfarina y el muchacho era estudiante de cocina, se graduó y empezó a trabajar como cocinero y adicionalmente cada vez que iba a la consulta llegaba lleno de hematomas porque jugaba fútbol cada 8 días. Entonces yo con eso terminé mandándolo a cirugía, se le hizo ligadura del aneurisma y un puente de mamaria interna a la descendente anterior y el paciente pues ha evolucionado bastante bien. De hecho, en este momento no vive en Colombia, pero pues es un caso, como decíamos ahorita, que hay que individualizarlo y en este caso el paciente terminó en cirugía más por lo que hacía y por la edad que por una indicación clara. No sé si tengan algo de experiencia. Digamos que cuando uno ya lo tiene en sala, doctor Mendoza, y está con dolor y el paciente sigue con su nivel de segmento ST, probablemente uno no lo saca a trombolizarlo. Yo creo que ahí uno intenta hacer algo y como decía Jorge hace un momento, probablemente lo que uno hace es trombectomía. Desafortunadamente angiojet, que es lo que en teoría tiene mejor resultado, no tenemos ahorita disponible, entonces los tenemos estos catéteres de tromboaspiración que en realidad cuando la carga de trombo es muy alta no funcionan. No sé, Jorge, si ya tengas tu experiencia con este nuevo Penumbra que parece funcionar mucho mejor en pacientes con más alta carga trombótica. Es un sistema de aspiración parecido al que utilizan los neurólogos y ahora también se ha utilizado en tromboembolismo pulmonar y ya está también para coronarias. Parece ser una buena alternativa en estos pacientes y a través de un microcatéter tratar de infundir distalmente o bien 2B3A o infundir dosis de TPA. Hay descripciones de dosis muy bajas, 3, 5 miligramos de TPA, infundido distal a donde está la oclusión. Pero en realidad, claro, todo esto es anecdótico y no hay en realidad una guía que diga esto es lo que hay que hacer en estos casos. Bueno, yo les agradezco a todos muchísimo. Les pido que sigamos en el webinar para que más adelante podamos resolver las preguntas y le doy paso al doctor Figueroa, que nos tiene una muy pequeña revisión de este problema clínico que es mucho más común de lo que pensamos y yo creo que el título es absolutamente procedente, es realmente un enemigo al cual estamos aprendiendo a conocer. Doctor Figueroa. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la compañía. Tenemos 188 participantes y con esta discusión tan interesante creo que van a seguir subiendo. Vamos a tomarnos no más de 30 minutos para hacer una revisión corta y precisa respecto a la evidencia que existe en enfermedad ectásica coronaria, que como ya lo adelantamos, no es una evidencia contundente ni vamos a encontrar estudios con un buen número de pacientes aleatorizados doble ciegos, precisamente por la naturaleza y frecuencia de la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tomar como agenda? Primero, ¿cómo se define y se clasifica la enfermedad ectásica coronaria? ¿Qué tan frecuente es? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la relevancia clínica? ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Y, por supuesto, ¿qué opciones de tratamiento existen? ¿Y cuál es la evidencia al respecto actualmente? Respecto a un poquito de historia, de acuerdo a las descripciones de aneurismas y dilataciones, esto es una aneurisma aórtica 1761, ustedes ven ahí en latín esta publicación, secundaria a un aneurisma de la aorta en relación a sífilis. Posteriormente ya tenemos una descripción de un caso premortem. Esto es un niño de 6 años con una dilatación de la arteria descendente anterior y un aneurisma distal, en este caso asociado a una fístula en relación con el ventrículo derecho. Y se le atribuye a la primera descripción premortem en el año 1958.
Ahora vamos con la definición. Esta patología ha tenido variaciones y tiene una definición variable, lo que ha dificultado determinar el número de pacientes y la frecuencia real. Inicialmente se planteaba la dilatación aneurismática como más de 3 veces el diámetro en relación con el vaso adyacente de diámetro normal. Posteriormente se disminuyó a 2 veces y más de 2 veces aneurisma, menos de eso ectasia. Finalmente, para tener una definición clara y no confundirlos, la dilatación la vamos a tener en cuenta en 1.5 veces o más respecto al segmento adyacente normal. Si es una dilatación focal, será un aneurisma, y si es difusa, la definiremos como ectasia. Digamos que estas son las definiciones que se han utilizado en los reportes y series de casos más recientes. Hay definiciones más precisas que objetivizan esa lesión focal o difusa si es mayor o menor al 50% de la longitud total del vaso, pero esta es la definición para recordar, 1.5 veces o más respecto al segmento adyacente normal. ¿Y qué importancia tiene? Ustedes van a ver aquí la diferencia de esto versus una ectasia difusa a la izquierda y un aneurisma focal a la derecha. Son fenotipos diferentes y el abordaje terapéutico también lo es. Aquí ustedes van a ver la proporción de enfermedad difusa, la cual es más frecuente en color azul, seguido por la presencia de aneurismas que pueden ser fusiformes o saculares. Estos últimos saculares tienen un riesgo trombótico mucho mayor respecto a los fusiformes. Aquí una comparación respecto a lo que podemos encontrarnos, una enfermedad ectásica aislada, es decir, sin placas de ateroma, versus lo más frecuente, casi en el 80-90% de los casos, es enfermedad aterosclerótica asociada. Y por supuesto, si hay enfermedad aterosclerótica asociada a la dilatación, el riesgo de tener un evento coronario agudo en los siguientes meses o años será mucho mayor. Es por eso que hay que diferenciar estos dos fenotipos. La clasificación está descrita desde el año 76 y es la que se utiliza en 4 tipos. Y el tipo 1 es una ectasia difusa de 2 o 3 vasos, el tipo 2 es la ectasia difusa en un vaso y una ectasia focal en otro. Digamos que este tipo 1 y tipo 2 son los que tienen mayor riesgo y se define como ectasia de alto grado. Los tipo 3 y tipo 4 pues van a tener lesiones focales o en un único vaso. Posteriormente se trataron de hacer clasificaciones un poco más específicas, pero en la práctica realmente la utilidad no es tan buena. Y como lo ha nombrado el doctor Rincón, definiciones de aneurisma gigante, parece que en los niños es más claro, más de 8 milímetros. En los adultos varían las definiciones de acuerdo a la literatura. Por ejemplo, en esta publicación definen un aneurisma gigante con diámetro mayor a 20 milímetros, que no cumpliría nuestro paciente que tiene un diámetro de 12. Hay que recordar que puede haber un pseudoaneurisma que no tiene todas las capas de la arteria, que es otra diferenciación importante. Y como lo dijimos, se pueden clasificar en saculares o fusiformes, lo cual también tiene relevancia respecto a las posibilidades de intervención. En números grandes, ¿qué tan frecuente es la enfermedad coronaria ectásica? Los reportes según estas definiciones varían, pero están alrededor entre el 1 y 5% de las arteriografías realizadas. Si nos vamos a revisar series de autopsias, están más o menos entre el 0,5 y 1% en frecuencia. Pero este número de 1 a 5% es el más. Aquí tenemos la localización más frecuente, que es la arteria coronaria derecha. En esta serie que recorre varios pacientes, un número importante con 1.204 casos, el 40% tenía compromiso de la arteria coronaria derecha y es el vaso más frecuentemente comprometido y muchas veces enfermedad del tronco y de los 3 vasos en esta frecuencia. Fíjense ustedes que la frecuencia aquí fue del 2.6% en toda la serie. Localizaciones más frecuentes, aquí en pacientes todos con infarto agudo, con elevación del segmento ST, sigue siendo la arteria coronaria derecha quien más frecuentemente tiene ectasias y dilatación. Y respecto a por qué se producen estas dilataciones, por qué la enfermedad ectásica, aquí tenemos una publicación que realmente nos cuenta que la controversia está hace mucho tiempo. ¿Son fenotipos diferentes o todo tiene que ver con enfermedad aterosclerótica? Ya lo veremos. Respecto a la fisiopatología, entonces tenemos muy frecuentemente relacionadas placas de ateroma. Entonces tenemos una placa lipídica, inflamación en la placa, se han demostrado concentraciones de interleuquina y PCR,
un eje renina-angiotensina-aldosterona que está activado, concentraciones de homocisteína e insulina elevadas, metabolitos de óxido nítrico y, por supuesto, una parte no completamente dilucidada de una predisposición genética. Es decir, no todo el paciente que tiene estas dilataciones tiene ateromas, ni todo el paciente que tiene ateromas va a tener dilatación. Lo que sí tenemos claro es que hay una activación de proteínas de degradación de la matriz extracelular y es la capa media que se va a afectar con mayor frecuencia. Hay un remodelado positivo, que ya detallaremos de qué se trata esto de remodelado positivo, y finalmente el vaso se va a dilatar. Desde el año 75 se había descrito qué pasaba con el adelgazamiento de la capa media y por supuesto eso genera un incremento en el estrés de la pared que va a producir un círculo vicioso y dilatación progresiva del vaso. Este es un esquema que recuerda cómo es el corte histológico del vaso, para tener en cuenta, por supuesto, la lámina media y la lámina elástica, tanto interna como externa, que van a estar afectadas clásicamente en estos pacientes con enfermedad ectásica. Aquí un corte histológico en el que se muestra fibrosis y engrosamiento de la íntima con un compromiso, como les venía diciendo, de la capa media y la lámina elástica externa. Esto es lo que les había comentado respecto a la relación con el ateroma. En pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, después de una oclusión de la luz del 40%, empieza a haber una dilatación compensatoria, pero esa dilatación compensatoria no explica completamente la fisiopatología. Inflamación en la placa, por supuesto, las concentraciones de proteína C reactiva son mayores en pacientes con enfermedad ectásica aislada y también en pacientes que tienen ectasia o enfermedad coronaria aislada, en relación a pacientes con arterias coronarias sin lesiones. Las concentraciones de interleuquinas también se han medido en estos pacientes con ectasia de manera muy interesante. La concentración de interleuquina 4 va a estar aumentada con concentraciones menores de interleuquina 2. ¿Esto por qué? Porque precisamente puede ser mediado por una respuesta de linfocitos TH2. Esta respuesta puede explicar en parte por qué hay una predisposición genética y algunos de los pacientes sí dilatan sus arterias y otros no lo hacen. Vamos a hablar un segundito de remodelado positivo. ¿A qué se refiere esto? Vean ustedes que tenemos dos arterias similares, pero un compromiso diferente. El vaso puede responder con una lesión intrínseca o con una lesión extrínseca en la formación de la placa. Y precisamente hay manera de medir con la lámina elástica externa y su relación con el vaso adyacente, si esto se llama remodelado positivo o negativo. La dilatación precisamente se trata del remodelado positivo y se relaciona con todo esto que acabamos de decir respecto a la inflamación y predisposición genética en la arteria. Esto es una imagen de IBUS en donde se compara. Ustedes van a ver a la izquierda una arteria con un diámetro normal, la arteria de referencia del mismo paciente, y luego una medición en el sitio de la lesión. Van a ver la diferencia entre la luz y el área de la lámina elástica externa. Entonces, haciendo una relación podemos saber si este remodelado es positivo o negativo. En este caso, por supuesto, es positivo porque es mayor de 1. Esto además se ha planteado que puede ser una enfermedad sistémica. Esto es interesante. Pacientes que tienen aneurismas de la aorta torácica o de la aorta abdominal tenían entre 17 y 16% de ectasias y aneurismas de las arterias coronarias. Entonces, por supuesto que hay mucho por dilucidar respecto a la predisposición de esta enfermedad. En resumen, sobreexpresión de enzimas, lesión de los vasa vasorum, por supuesto hay lesiones mecánicas y iatrogénicas, enfermedades autoinmunes e inflamatorias y algunas infecciones como sífilis, enfermedad de Lyme, que pueden relacionarse con estas dilataciones. Nos quedamos con que la causa aterosclerótica es la más frecuente en los adultos y está entre el 50 al 60%, congénita entre un 20%, inflamatoria, especialmente en niños y adolescentes, enfermedad de Kawasaki y enfermedad de Takayasu como sus protagonistas, infecciosas y las iatrogénicas después de implantes de stent, la utilización de rotablator o otros dispositivos endovasculares pueden generar esos aneurismas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una enfermedad ectásica?
Por supuesto, los hombres, la relación entre hombres y mujeres es de 3 o 4 a una mujer. La hipertensión, en la mayoría de series reportadas, los pacientes, la mayoría de ellos son hipertensos, y una dislipidemia caracterizada por una concentración baja de HDL y la presencia de tabaquismo. Hay algo interesante y es una relación inversa con diabetes mellitus. Se cree que puede haber downregulation de estas enzimas que degradan la matriz extracelular o interferencia con la producción de óxido nítrico que genera un fenotipo diferente. Es decir, nuestros pacientes con enfermedad ectásica tienen un porcentaje de diabéticos menores versus pacientes con enfermedad coronaria no ectásica. Aquí es la disposición de la concentración de colesterol en que predomina una disminución del colesterol HDL en los pacientes con este fenotipo de enfermedad ectásica. Bueno, aquí es para recordarles qué le vamos a decir a nuestro paciente, cuál es el pronóstico luego de tener este diagnóstico, qué va a pasar con él. Entonces, tenemos algunas series que nos han mostrado de manera muy ilustrativa el mal pronóstico que tiene la enfermedad ectásica. Definimos como alto grado, como les había dicho, clasificación 1-2, es decir, ectasias en 2 o 3 vasos relacionados. La posibilidad de tener un nuevo evento coronario aumenta en 2 veces. Si tenemos flujo lento, adicionalmente a la ectasia, aumenta en 2.3 veces. Pero si tenemos las dos cosas, flujo lento y ectasia coronaria, nos aumenta en 4 veces el riesgo de que recurra el evento coronario agudo. Entonces es por eso que el manejo médico es fundamental en estos pacientes, porque el riesgo de recurrencia es mayor. En un escenario de pacientes con infarto, aquí tenemos más de 1.600 pacientes con evento coronario agudo, tipo infarto, en 3% de ellos se documentó ectasia coronaria, con un seguimiento de 49 meses. Y ustedes van a ver que la frecuencia de eventos cardiovasculares mayores claramente aumenta por tener una enfermedad coronaria ectásica como un factor de riesgo aislado e independiente al evento coronario. La posibilidad de muerte cardiovascular también aumenta y el infarto no fatal, por supuesto. Entonces queda claro que tener la ectasia, la dilatación, es un factor de riesgo independiente. Este flujo lento que vimos en nuestro paciente pues se traduce en un compromiso del flujo a nivel de la microvasculatura. Aquí tenemos un estudio muy bonito con pruebas de esfuerzo en pacientes que no tenían estenosis significativa, sin estenosis mayor al 50%, y se sometieron a prueba de esfuerzo con un porcentaje de frecuencia importante de síntomas y pruebas eléctricamente positivas a pesar de no tener una estenosis significativa. Respecto a herramientas diagnósticas, hay que decir que el gol estándar es claramente la arteriografía coronaria. Sin embargo, en algunos casos la angiotomografía y angioresonancia nos pueden dar algunas herramientas de ayuda importante. Este caso ilustra algo similar. Ustedes ven un aneurisma grandísimo de la arteria coronaria derecha, pero el trombo no es tan claro como si lo es en la angiotomografía. Lo van a ver con el asterisco y la presencia del trombo en esa ubicación de la arteria coronaria derecha. En otras ocasiones puede que la arteriografía no sea concluyente. Aquí tenemos una lesión que no quedó tan clara, pero luego llevamos al paciente a un angiotac y resulta que es compatible con una ulceración de una placa mixta bastante extensa y no un aneurisma como parecía en la arteriografía. La reconstrucción 3D nos puede ayudar a clasificar nuestros pacientes. El paciente de la izquierda pues va a tener una enfermedad mucho más difusa, una ectasia, y el paciente de la derecha va a tener un aneurisma proximal de la arteria coronaria derecha. Por supuesto, el abordaje es diferente de cada uno de estos pacientes y la posibilidad de que se infarte el paciente en los siguientes meses o que tenga una muerte de causa cardiovascular es mayor en una extensión mayor de su enfermedad. La angioresonancia puede estar reservada para pacientes que tienen imágenes seriadas, especialmente el caso ejemplificante es la enfermedad de Kawasaki, en donde se requieren estudios seriados y no queremos someter al paciente a una exposición de contraste ni de radiación ionizante. Entonces la angioresonancia es muy útil. Aquí vamos a ver pues, un aneurisma de la arteria descendente anterior. Ahora, ¿cómo intervenimos estos pacientes? ¿Qué les podemos ofrecer?
Este caso muestra una lesión distal de la arteria coronaria derecha con ectasia difusa del vaso y una lesión clara. Se le implanta un stent y el resultado es satisfactorio. Sin embargo, esto realmente no es fácil de hacer en todos los casos y las tasas de complicaciones son altas. Es un reto para los cardiólogos intervencionistas porque la tasa de éxito es baja. ¿Por qué? Porque las dimensiones del stent que se necesitan casi nunca están disponibles. El fenómeno de no reflujo es bastante frecuente, la posibilidad de embolización distal y el riesgo de que se trombose el stent después de implantarlo también es muy alta. Entonces es por eso que la intervención coronaria percutánea está limitada en estos casos de enfermedad ectásica severa. Y aquí está ilustrado en una serie de 924 pacientes con infarto con elevación del ST, un flujo TIMI menor o igual a 1 en 33% de los pacientes que tenían aneurisma versus solo 4 de los pacientes que no lo tenían, con una tasa de embolización distal de hasta el 70%, lo cual es muy claro. Otras opciones de tratamiento percutáneo, pues hay descripciones mucho más recientes de algunos casos exitosos. Por ejemplo, si es un aneurisma que está focalizado en un sitio específico, se puede aislar con un stent recubierto, que podría ser una alternativa, pero como bien lo dijeron nuestros panelistas, hay que individualizar cada caso. Estos son algunos diámetros de los stent que están disponibles. Fíjense ustedes que muchos de ellos no están disponibles en Estados Unidos. Por supuesto, en nuestro medio puede ser más difícil la disponibilidad de estos dispositivos. Otras opciones que están descritas es esto, que es excluir el aneurisma con coils y apoyarse con un stent no recubierto. Por supuesto, esto técnicamente es difícil, el riesgo de complicaciones es alto. Aquí tenemos una ilustración de una arteriografía antes y después de la exclusión con coils, pero fíjense que es una lesión muy definida. Por eso son fenotipos diferentes, la ectasia difusa y el aneurisma localizado. Respecto al manejo quirúrgico, ya quedó claro que realmente lo dejamos como último recurso y la mayoría de las veces lo que hacen los cirujanos es ligar proximal y distal y revascularizar distalmente al vaso. Aquí hay algunas series exitosas del manejo quirúrgico de estos aneurismas. La mayoría de ellos eran lesiones focales únicas secundarias a post-stent, post-angioplastias. Bueno, vamos a un punto, digamos, más discutible y más debatible, que es el manejo farmacológico que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. La anticoagulación está descrita desde hace varias décadas y aquí tenemos este caso reportado en el año 89, es un paciente de 41 años y ustedes ven la ectasia severa de la arteria descendente anterior con una carga trombótica inicialmente. El paciente recibe anticoagulación 3 meses y se hace una arteriografía de control con resolución del trombo. Esta es una enfermedad ectásica no aterosclerótica en un paciente joven en quien se deben buscar unas causas inflamatorias asociadas. En este caso con un resultado satisfactorio, pero por supuesto no tenemos series muy grandes representativas respecto a qué hacer. Aquí tenemos una serie de 10 años en que se recolectaron retrospectivamente las arteriografías de 10 años. 317 pacientes con ectasia. Y de esos, alto grado, teníamos 151 pacientes. Entonces, miren ustedes la mortalidad por todas las causas, 17%. Angioplastia, solo el 22% y la revascularización quirúrgica, 6%. Pero, ¿qué pasa con el manejo médico? Es bastante variable. La mayoría recibieron aspirina, por supuesto, y es clara la asociación con la enfermedad aterosclerótica, pero la terapia dual y la anticoagulación tiene porcentajes alrededor del 30%. ¿Qué pasó con los pacientes a los que le dimos este manejo? Pues sí hay un beneficio respecto a no darlo. Es decir, antiagregación dual versus no, 17% versus 34% de recurrir un evento coronario. Y los pacientes que se anticoagularon también tienen un efecto favorable, 29 versus 42%. Es decir, estamos a favor de la administración de antiagregación dual o anticoagulantes en la presencia de enfermedad ectásica y síntomas, un síndrome coronario agudo, por supuesto. Aquí tenemos una serie diferente, más de 1.600 pacientes, 3% de ellos con enfermedad ectásica coronaria y un seguimiento de 49 meses.
vamos a ver los pacientes que tienen positiva la enfermedad ectásica versus los que tienen negativa la enfermedad ectásica. La mayoría reciben aspirina, es igual en los dos grupos, pero por supuesto los pacientes que tienen enfermedad ectásica reciben más frecuentemente anticoagulación. Y esta es la publicación más reciente que apoya el tratamiento anticoagulante con warfarina en estos pacientes. Pero depende del TTR, del tiempo en rango terapéutico. Los pacientes que tenían un tiempo en rango terapéutico mayor al 60% tuvieron 0 eventos cardiovasculares mayores versus 33% en los pacientes que no lograron esa meta de un tiempo adecuado en INR terapéutico. Entonces, dependerá, por supuesto, de la calidad de la anticoagulación, lo cual resulta obvio, pero esta es la publicación que nos muestra un resultado favorable eventualmente de la anticoagulación. Por supuesto que no tenemos estudios más que reportes de anticoagulantes orales directos y generalmente en pacientes que tienen otra indicación de anticoagulación, más frecuentemente fibrilación auricular. Una cuña respecto a la inflamación, y no hay que olvidarla, tenemos este estudio muy representativo que es el Colcott, publicado en el año pasado, y vamos a tener en próximos días los resultados del LODOCO-2, que nos va a mostrar el impacto de la colchicina como antiinflamatorio en enfermedad coronaria estable. Este que es el Colcott fue en pacientes con infarto, aleatorizados más o menos a las 2 semanas después de un infarto, que mostró un beneficio en reducir inflamación, muerte súbita y infartos, ACV, hospitalización por angina. Especialmente esos dos últimos que fueron ACV y hospitalización por angina en pacientes con infarto reciente. Aquí van a ver la diferencia con un HR pues bastante significativo. Y una tolerancia que es realmente aceptable para el concepto que tenemos todos respecto a la presencia de diarrea o intolerancia gástrica, con un aumento no significativo de neumonías. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Ya vamos terminando, pero tenemos un problema, una definición variable inicialmente. La mayoría de nuestros pacientes son asintomáticos y claramente la evidencia científica es limitada versus el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria pero sin enfermedad ectásica. Y claramente pues no tenemos guías específicas que nos digan qué hacer. Entonces, como nos lo dijo el doctor Moore al inicio, lo que hay que hacer es tratamiento individualizado. Hay que ver cada caso y cada fenotipo por separado. Puede ser que tengamos un aneurisma sacular, un aneurisma fusiforme o la enfermedad ectásica. Entonces, las opciones de tratamiento serán diferentes. Tenemos algunas opciones de manejo percutáneo, como lo dijimos, la embolización o la utilización de estos stents, pero realmente el éxito y la utilidad práctica actual en nuestro medio no es tal, por lo que el manejo médico es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos? Cada paciente es distinto, el riesgo de sangrado, sus comorbilidades van a variar y de eso depende qué tratamiento vamos a escoger. La presencia de síntomas, por supuesto, si es un evento coronario agudo o no, y especialmente si el vaso culpable es el vaso ectásico o el vaso que tiene presente el aneurisma. Aquí tenemos un algoritmo que trata de ilustrar qué hacer y qué opciones tenemos. Entonces, en el caso de angina estable, por supuesto, hacer una evaluación funcional, tratar de relacionar si los síntomas tienen relación con ese vaso ectásico y evaluar la posibilidad de hacer alguna intervención coronaria percutánea, dependiendo si hay o no vasos en riesgo al excluir ese aneurisma. Evaluar la posibilidad quirúrgica, por supuesto, ante la presencia de síntomas, y en el manejo del síndrome coronario agudo, como nos lo dijo el doctor Líbano, la utilización de trombotomía, inyectar inhibidor 2B3A o trombolíticos a dosis bajas dentro de la arteria puede ser un recurso en una emergencia de un paciente que no tiene reperfusión y que se está deteriorando frente a nosotros. En pacientes asintomáticos es, digamos, más discutible. La utilización de modificación del factor de riesgo es el pilar del tratamiento y la utilización de anticoagulación puede estar reservada para pacientes que tienen ectasia multivaso, 2 o 3 vasos ectásicos severos y recurrencia a pesar de antiagregación dual. Entonces, por supuesto, control de factores de riesgo. Ya vimos la clara relación con la enfermedad aterosclerótica y los factores de riesgo comunes. Riesgo lipídico, tenemos las estatinas de alta intensidad
ezetimibe y los inhibidores PCSK9 con una meta de colesterol LDL cada vez mejor y eventualmente la consideración de medir lipoproteína A. Respecto a isquemia y remodelado, pues el manejo de la angina y del evento como tal, la utilización de betabloqueadores calcioantagonistas, bloqueadores del eje renina-angiotensina y el manejo de la angina con opciones que tenemos nitratos, trimetacina, ranolacina y valproatina en el diamante del manejo de la angina. Y el riesgo inflamatorio, no olvidarlo. De acuerdo que tenemos la opción de colchicina, una caja de colchicina en Colombia vale entre 12.000 y 40.000 pesos y la tolerancia es aceptable, podemos considerarla en el grupo específico de pacientes en los que ha mostrado beneficio con un evento reciente. En resumen, del manejo antitrombótico, por supuesto que es discutible. Ven ustedes que no tiene referencia esta diapositiva. En pacientes asintomáticos, además de lo anterior, podemos considerar antiagregación simple, pero en pacientes con un síndrome coronario agudo necesitamos considerar antiagregación dual, eventualmente ticagrelor o prasugrel si se hace una intervención coronaria percutánea, y después del año considerar el riesgo trombótico residual. Entonces, si nuestro paciente cumple criterios para extender la terapia antiagregante, como el Pegasus, o adicionar anticoagulante a dosis bajas, como en el COMPASS, debemos considerarlo porque ya vimos que estos pacientes tienen un riesgo mucho más elevado de tener una recurrencia de un evento cardiovascular. Y la propuesta de anticoagulación estaría reservada para recurrencia a pesar de la antiagregación dual, ectasia de 3 vasos, o por supuesto si el paciente tiene otras indicaciones de anticoagulación oral. Conclusiones, pues la enfermedad ectásica coronaria es un hallazgo no tan infrecuente que se caracteriza por dilatación anormal y alteración del flujo. Es un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares mayores y en adultos la causa más frecuente es aterosclerosis. El tratamiento se basa en la modificación agresiva de los factores de riesgo y el tratamiento antitrombótico y las posibilidades de manejo percutáneo quirúrgico deben ser individualizadas en cada caso y, por supuesto, no olvidar el riesgo inflamatorio residual, que seguramente nos va a dar de qué hablar en los siguientes años. Bueno, ¿qué pasó con nuestro paciente? Pues como el doctor lo contó, mejoró el dolor y eléctricamente mejoró. Consideramos las dos opciones, antiagregación dual o anticoagulación, pero ante el compromiso del tronco tan severo y la coronaria derecha consideramos anticoagulación más clopidogrel y todo el manejo. Vamos a medirle PCR y a adicionarle colchicina. Recuerden que tiene un colesterol de LDL 75, no tan elevado, por lo que el riesgo inflamatorio en él es una opción clara. Termino con esta diapositiva, que es una foto de antes y después, una foto de optimismo en estos tiempos difíciles, que es Berlín, después de los bombardeos, y Berlín, una foto reciente, en una muestra de superación clara de la humanidad. Gracias. Bueno, yo creo que excelente revisión de doctor Figueroa. Hay varias preguntas en el chat. No quiero extender mucho la reunión. Yo creo que tú has dado una muy buena aproximación de lo que hacemos. Es decir, esta enfermedad ectásica la podemos encontrar incidentalmente en un cateterismo, eventualmente por enfermedad valvular, o hay veces en pacientes con dilatación de la aorta por síndrome de Marfan u otras patologías. Se puede observar este tipo de enfermedad. El paciente con ectasia coronaria y síndrome coronario agudo, que es lo que más comúnmente estamos viendo, y creo que tú has hecho una muy buena revisión de las posibilidades, o dejarlo con una terapia antiplaquetaria dual, probablemente de pronto con una terapia antiplaquetaria más potente, con ticagrelor o con prasugrel, y eventualmente si no hay respuesta o hay recurrencia o la enfermedad ectásica es muy severa, probablemente anticoagulación. Me preguntan para comentarle al doctor Mendoza si en estos pacientes el objetivo de colesterol LDL debe ser el mismo que utilizamos para los pacientes con enfermedad, digamos, aterosclerótica, si es el mismo objetivo, o cambiarían los objetivos en un paciente con estas características de flujo coronario lento. Sí, yo creo que no hay que olvidar, y Juan Francisco lo comentó, este paciente adulto generalmente está asociado con factores de riesgo. De pronto hago un paréntesis ahí.
Nosotros en la revista Colombiana de Cardiología, hace años, 2007 se publicó, no directamente con enfermedad ectásica difusa, sino flujos lentos, creo que es la serie más grande de 140 pacientes, pero lo que quiero llevar es que todos esos pacientes tenían factores de riesgo asociados, hipertensión, dislipidemia. Si ya el paciente hizo un síndrome coronario agudo, eso es de muy alto riesgo, generalmente no viene solo, viene con factores de riesgo y la meta de LDL yo pensaría que en este escenario es lo que conocemos por las últimas guías menor de 55. Entonces, terapia con estatinas. O sea, uno de los mensajes que debe quedar, y Juan Francisco lo comentó, es que además de la terapia antiplaquetaria dual o anticoagulación que decidamos, no debemos dejar de lado el control de todos los demás factores de riesgo, porque sabemos que estos pacientes tienen daño endotelial, los factores de riesgo adicionales ateroscleróticos empeoran la recurrencia de los eventos. Entonces, la respuesta es la meta, en este caso, de muy alto riesgo, menor de 55. Ok, perfecto, doctor Fernán. Una pregunta para el doctor Rincón. Nos están preguntando si hay algún diámetro del aneurisma en el cual, desde el punto de vista quirúrgico, uno diga, no, este paciente definitivamente es mejor llevarlo a cirugía, porque si bien lo más común es que uno vea flujo lento, que vea embolización distal, también está descrito ruptura de estos aneurismas y eventualmente ruptura a cavidades derechas, creando shunts de izquierda a derecha, etcétera. Entonces, no sé si Mauricio nos colabore con esta pregunta que viene. Existen unos diámetros donde mencionan, por ejemplo, si son aneurismas gigantes, hay algunos reportes en niños, dicen 8, en adultos 12 o 20 milímetros, como lo mostró Juan Francisco en la revisión, y nosotros siempre manejamos sobre todo las complicaciones, ya cuando es la ruptura, pues es tardío, obviamente, pero a estos pacientes se les hace además un seguimiento. Si siguen con síntomas y el aneurisma está creciendo, hay que intervenirlo. Si son gigantes y de acuerdo a la localización, también habría que intervenirlo, no solo por un corte transversal, probablemente de un diámetro que está definido, gigantes mayores de 8 o de 20, depende de dónde se revise, pero creo que es más el seguimiento del paciente si sigue con síntomas de isquemia repetida, hace complicaciones, como lo dijimos, fístulas arteriovenosas, rupturas a cavidades cardíacas, trombosis que no se puedan tratar percutáneamente o ruptura, tiene indicación de cirugía. Perfecto. Gracias, Mauricio. Para Juan Francisco, ¿tendría alguna opción terapéutica al paciente inicialmente con terapia antiplaquetaria dual y rivaroxaban a bajas dosis, o definitivamente este esquema del COMPASS estaría reservado para después del año? Sí, la evidencia al respecto que tenemos de utilizar rivaroxaban con terapia antiagregante parte del COMPASS y del PIONEER, en donde la terapia debe ser dual, es decir, el anticoagulante más un antiagregante. Definitivamente la terapia triple nos aumenta el riesgo de sangrado de manera muy importante. Y lo que hacemos es, digamos, tener en cuenta el estudio West que utilizó warfarina y prescindir de la aspirina y continuar solamente con uno de los dos antiagregantes, en este caso clopidogrel. Yo complementaría, sí, está bien, pero no hay que olvidar, y esto sí es una experiencia personal de unos casos que hemos tenido o que yo he tenido en pacientes que repiten, porque una de las cosas que pasa con estos pacientes de flujo lento y ectasia y flujo lento es que se vuelven reincidentes en síntomas de dolor torácico o regresan nuevamente con evento coronario. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué más hacemos con estos pacientes? Entonces, en uno de ellos, en un nuevo evento coronario, uno de ellos fue con elevación y otro sin elevación del ST, decidimos aplicar el protocolo no de defibrilación auricular ni COMPASS posterior, sino, ¿se acuerdan del Atlas TIMI 51 que se presentó en 2012? Y se acuerdan de que en ese estudio se comparaba terapia antiplaquetaria dual ASA, en ese caso era clopidogrel, y en el estudio era dosis de rivaroxaban de 5 y 2.5, y la dosis de 2.5 mostró una disminución del punto combinado de muerte, infarto y ataque cerebrovascular importante. Incluso esa dosis de 2.5 mostró en ese punto combinado una disminución de mortalidad cardiovascular que no demostró la dosis de 5, sino que esa dosis no tuvo mucha vigencia, a pesar de que fue aprobada, se aprobó para el evento, porque a nivel de Estados Unidos la FDA, se acuerdan que no lo aprobó porque le pidieron una revisión de la base de datos, etcétera, pero no hay que olvidar esa dosis
en unos escenarios específicos. Yo tengo 2 pacientes reincidentes, como les digo, y que han mantenido menos síntomas y menos reingresos con eso, pero es una cuestión personal. Yo asumo de que dentro de ese grupo de esos estudios deben haber incluido pacientes con algunos flujos lentos que quedaron en manejo médico, ¿sí? No se le puso stent ni nada y algo sirve, porque no hay que olvidar de que aquí hay que sumar un efecto antiplaquetario y un efecto antitrombótico porque hay mucho trombo, ¿no? Una pregunta para Jorge. Si tú decides finalmente que tiene una enfermedad ectásica o aneurismática localizada y eventualmente vas a excluir el aneurisma y, digamos, le vas a hacer una embolización o le pones un stent graft, la pregunta es, ¿estos pacientes deben quedarse con terapia antiplaquetaria por qué tiempo? Yo no soy partidario como cardiólogo intervencionista de hacer ninguna de estas 2 terapias que están descritas, pero que no tienen realmente ningún soporte en la evidencia. Ni la exclusión del aneurisma por coils, ni la exclusión del aneurisma por un stent graft, me parece que sean una buena terapia o una buena opción. Entre otras cosas porque son o predisponen mucho a complicaciones trombogénicas. Y en ese caso, estos pacientes deberían ser llevados, en caso de que se hiciera, a terapias muy prolongadas de doble antiagregación o de anticoagulación y antiagregación, sometiéndolo a un riesgo hemorrágico importante. Pero yo no soy partidario de este tipo de terapias. Perfecto, Jorge. Yo creo que como para ir cerrando, en cuanto a terapia, digamos, médica, es claro que podríamos escoger entre una terapia antiplaquetaria dual y dentro de la dual, eventualmente utilizando un agente más potente que clopidogrel, tipo prasugrel o ticagrelor, dependiendo de las contraindicaciones y de los riesgos de sangrado del paciente, o anticoagular. Según la revisión de Juan Francisco, parecería que está dividida entre la opinión de expertos qué hacer con estos pacientes. Pero quizás, digamos, al lado de la terapia anticoagulante o de la terapia antiplaquetaria dual está, todos estos pacientes definitivamente deben tener inhibidores de la enzima convertidora, por lo que hablabas. Una de las etiologías es el polimorfismo de la ECA y evidentemente parece que si damos inhibidores de la enzima convertidora podemos eventualmente disminuir la progresión de esa enfermedad ectásica, las estatinas a altas dosis. Pero tengo una duda, es con respecto a los nitratos, porque hay varios reportes que dicen que en estos pacientes con flujo lento los nitratos pueden aumentar la incidencia de angina y parece que la vasodilatación prolongada eventualmente podría favorecer, digamos, la progresión de la ectasia. No sé, Juan Francisco y Fernán, ¿qué piensan al respecto? Sí, doctor. Pues en la revisión hecha hay varias notificaciones de los autores que sugieren evitar los nitratos en fases crónicas, porque pueden predisponer a que la dilatación empeore. Sin embargo, pues como es claro, no tiene una evidencia clara de reportes, pero sí, por el supuesto fisiopatológico que ya comentamos, dentro del manejo crónico los deberíamos evitar, no necesariamente en la fase aguda. Ok, Fernán, no sé si tienes algo. Sí, no, de acuerdo, los nitratos posiblemente no. Ahí de pronto no creería que, de pronto pensaría si persiste, es el escenario de que ya ha salido el evento coronario agudo y ya sigue muy sintomático, o el paciente que tiene una angina crónica. Yo pensaría incluso los medicamentos estos de segunda línea, que tú lo comentaste, trimetacidina, ranolaxina, que pudiera ser. La duda que me quedaría a nosotros, a mí es cuándo utilizar de pronto en un escenario beta-bloqueador y calcio antagonista. Y ahí yo pensaría es que del cuadro clínico que estaría predominando si yo pienso que hay un vasoespasmo o no. Pensaría inicialmente beta-bloqueador y en algunos pacientes les haría un calcio antagonista. Ok, perfecto. Una pregunta, Jorge, que nos hacen acá es, ¿cuándo utilizarías eventualmente una modalidad de imagen intravascular, IBUS o OCT? ¿Qué utilidad tendría en estos pacientes? Yo creo que la utilidad del ultrasonido en pacientes podría estar más relacionada con un fenómeno que vemos con alguna frecuencia, John, que es el fenómeno de malaposición tardía. Se ha descrito cuando se implantan algunos stents que hay un fenómeno también de expansión de la lámina elástica externa en el sitio de implante del stent, lo que hace que el stent quede realmente suelto y aumente muchísimo la probabilidad de trombosis. Entonces,
Yo vería la utilidad grande en este tipo de malaposición tardía que podría asemejarse a una especie de ectasia. En el diagnóstico de aneurisma como tal y de ectasia de primera mano, me parece que no aporta mucho la utilidad del ultrasonido, a menos que yo quiera descifrar si el paciente tiene una carga trombótica importante asociada al aneurisma o a la ectasia. Ok, perfecto. Para finalizar, quisiera preguntarle a Juan Francisco, ¿cómo planean el seguimiento de este paciente desde el punto de vista imagenológico? ¿Cómo lo piensan seguir? Bueno, bien. Pues la idea inicial es que nos viéramos pronto, pero con todo lo que está ocurriendo ahora tendremos que recurrir a la telemedicina. Sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con él recientemente y está asintomático. Pudo tener una asesoría con algunas sesiones de rehabilitación por telemedicina y ha estado asintomático al respecto. Entonces, es fundamental el seguimiento clínico, es decir, la presencia de síntomas o no, lo cual tendremos que objetivar más adelante. Él hacía unas sesiones de golf algunas veces a la semana y dependerá de eso, más que un estudio aislado de imagen, si vamos a hacer una intervención adicional, porque las opciones que nos quedan con él después de la anticoagulación, tendríamos que plantear la opción del manejo quirúrgico si es que hace un nuevo evento o persiste sintomático. Y quizás ya para finalizar, una pregunta final es, los pacientes jóvenes en los cuales hay Kawasaki, como la posibilidad diagnóstica más común digamos, en individuos de 20 años, ¿qué aproximación tenemos en ellos? Porque claro, hemos hablado mucho de la parte de enfermedad ectásica en asociación con la aterosclerosis, que es la causa más común, pero ¿qué hacemos con los Kawasaki, por ejemplo? Sí, en Kawasaki tenemos pacientes adultos y pacientes adolescentes que vamos a tener los cardiólogos clínicos de adultos. Sin embargo, la incidencia de aneurismas ha disminuido por el uso de inmunoglobulina. Entonces, antes era mucho más frecuente ver estos pacientes en nuestra población, pero con el uso de inmunoglobulina reduce y la mitad de los pacientes resuelven los aneurismas después del tratamiento. En ese caso, la indicación de anticoagulación dependerá también del número de aneurismas o no, y la definición de cirugía o no dependerá de la presencia de síntomas. En ellos, la utilidad imagenológica del angioTAC y la angioresonancia sí es mucho más clara, porque se hacen seguimientos periódicos respecto a las dilataciones y las complicaciones de los aneurismas para saber si tenemos que intervenirlos o no. Pero afortunadamente es mucho más frecuente ahora. Otras enfermedades como Takayasu pues son infrecuentes, pero habrá que buscar autoinmunidad, especialmente pacientes jóvenes con otra sintomatología asociada que sugiera que la inflamación es el desencadenante principal. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que vamos a dar por concluida la reunión del día de hoy. De verdad quiero darle las gracias y felicitar al grupo de la Fundación Santa Fe, porque creo que arrancamos esta primera reunión interinstitucional muy académica. Yo creo que es una enfermedad de muchísima discusión. Creo que se aclararon algunos puntos con respecto al manejo médico, a cuándo intervenimos. Y bueno, solamente me resta darle las gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron esta noche e invitarlos 24 y 25. Vamos a hacer nuestro primer simposio regional del capítulo central. Entonces estarán cordialmente invitados y recibirán con antelación el programa. Muchísimas gracias y una feliz noche a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.